acerca de los Incoterms. Los Incoterms son publicados por primera vez por la Cámara de Comercio Internacional en el año 1936, luego en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y en el 2010. No son privativos del comercio internacional, sino también pueden ser utilizados para el comercio nacional y doméstico. Los Incoterms se han ido actualizando a medida que el comercio ha ido variando y también las prácticas comerciales. Son reglas internacionales uniformes para la interpretación de términos comerciales que determinan el alcance de las cláusulas incluidas en un contrato de compra y venta internacional. El Incoterm deja claro a las partes qué hacer respecto a punto donde se produce la entrega, quién soporta el riesgo de transporte, distribución de gastos y costes, también la responsabilidad de trámites aduaneros. Y se ocupan de derechos y obligaciones en el contrato de compra-venta, en entregas de mercancías y en contratos internacionales y nacionales. No se ocupan de derechos de propiedad y consecuencias de incumplimiento. En sí, los Incoterms son las reglas sobre el uso que facilitan el proceso de las negociaciones globales. Los mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de la mercancía de la empresa vendedora a la compradora, siempre y cuando el Incoterm se encuentre establecido en el contrato de compra y venta. Las siglas Ex-World se refieren a un Incoterm o cláusula de comercio internacional que se utiliza para operaciones de compra-venta internacional. En su formulación contractual, el término Ex-World es seguido obligatoriamente por el nombre del punto de entrega. Es el único término del grupo E, entrega directa a la salida. El vendedor entrega la mercancía directamente al comprador en sus propias instalaciones. Es el Incoterm que menos obliga al vendedor. Incluso los trámites aduaneros de exportación son por cuenta del comprador. La mercancía debe estar embalada y etiquetada, dispuesta para el medio de transporte elegido por el comprador. El comprador se hace cargo de todos los gastos desde el momento de la entrega, incluso de la carga en el vehículo que tenga previsto. Ahora les vamos a hablar de los Incoterms categoría F. Tenemos 3 Incoterms categoría F: FCA, FAS y FOD. El FCA corresponde a los Incoterms multimodales y el FAS y el FOD corresponden a los Incoterms marítimos. El FCA, llamado así por sus siglas en inglés, con su nombre Free Carrier, que significa franco porteador. El FCA significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por el comprador en el punto acordado. El exportador de efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Si la entrega se produce en el local del vendedor, este es responsable de la carga de la mercancía en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de costos y riesgos. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de la descarga. Este término puede usarse en cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. El FAS. El FAS significa Free Alongside the Ship, que en español es franco al costado del buque. En el FAS, el vendedor asume los costos y riesgos del transporte hasta que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Por lo tanto, si se produce un problema durante la carga, es el importador quien debe asumir la responsabilidad. El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana de exportación si las partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite. Deberá especificarse en el contrato de compraventa. Este término solo puede utilizarse en transporte marítimo o fluvial. Y por último tenemos el FOD, que significa Free on Board. En español diríamos franco a bordo. Este consiste en que el vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta cuando éste sobrepasa la borda del buque en el puerto del embarque convenido y sin el pago del flete. El vendedor está obligado a despachar la mercancía en aduana de exportación y este término solo puede usarse para transporte por mar
o vías navegables interiores. Esos son todos los Incoterms categoría. Grupo C. Entrega indirecta con pago del transporte principal. CFR. Coste y flete, puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque. En el país de origen, se debe utilizar para la carga general, que no se transporta en contenedores, tampoco es apropiado para los graneles. El CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. CIF. Coste, seguro y flete. Puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Como en el Incoterm anterior CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El CIF es uno de los más usados en el comercio internacional, porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional. El CIF es exclusivo del medio marítimo. CPT. Transporte pagado hasta lugar del destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. El CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal, que es la combinación de diferentes tipos de transporte para llegar al destino. CIP. Transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El CIP se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una combinación de ellos, que es transporte multimodal. El siguiente Incoterm del grupo D es el DAP, que es entrega en lugar. El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como asumir los costos de la misma. El vendedor deberá contratar el transporte hasta el lugar de destino designado o el punto acordado. Si no se llegara aún a acordar ningún punto, el vendedor podrá elegir el punto que mejor le convenga en el lugar de destino designado. En este término se considera que la mercancía está entregada cuando ha llegado al lugar de destino designado, es decir, que incluye el punto acordado en el caso de que se estuviera determinado, y preparada para su descarga está a disposición del comprador. El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar el contrato de seguro. Sin embargo, si el comprador va a contratar el mismo, el vendedor debe brindar la información necesaria para que se lleve a cabo. Otro de los puntos que el vendedor debe hacer es asumir los costos del embalaje. Esto incluye el caso de que también requiera al comprador un específico embalaje. El comprador aquí, igual que en el otro Incoterm, corre con todos los riesgos y daños de la mercancía desde que la misma ha sido entregada. El siguiente Incoterm es el DDP, entrega de derechos pagados. Este Incoterm, el vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como asumir los costos de la misma. De igual manera, este término exige que el vendedor también se encargue de los términos aduaneros para la importación de la mercancía, tales como los derechos de aduana, impuestos y demás costos realizados. El vendedor deberá contratar el transporte hasta el lugar de destino designado o el punto acordado. Si no se llegara a acordar ningún punto, el vendedor podrá elegir el punto que mejor le convenga en el lugar de destino designado. En este término se considera que la mercancía está entregada cuando ha llegado al lugar de destino.
es decir, que incluye el punto acordado en el caso de que se hubiera determinado y preparado para su descarga cuando esté a disposición del comprador. El vendedor también no tiene ninguna obligación de contratar o de formalizar un contrato de seguro, si en el caso no lo quisiere, pero si el comprador lo quisiera, tal vez podría podría brindar la información necesaria para que se lleve a cabo. El vendedor debe asumir los costos del embalaje. Esto incluye también en el caso de que el comprador requiera de un embalaje en específico, siempre y cuando dentro del plazo de contrato esté en el plazo del contrato de compra y venta. Y al igual que los demás Incoterms del grupo de todos, el comprador corre con todos los riesgos y daños a partir de que la mercancía ya está en manos de él. DAT, entrega en terminal. El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como asumir los costos de la misma. El vendedor deberá contratar el transporte hasta la terminal designada en el puerto o el lugar de destino designado. Si no se llegara a acordar ningún lugar, el vendedor podrá elegir la terminal designada como el puerto u otro lugar de destino designado que mejor le convenga. En ese término se considera que la mercancía está entregada cuando ha llegado al lugar de destino designado, sea este el puerto o cualquier otro lugar de destino acordado, y posterior a su descarga está a disposición del comprador. Considera que se diferencia de DAT de AP, ya que en ese término la mercancía debe ser descargada. En DAT, la mercancía debe estar preparada para su descarga. El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar contrato de seguro. Sin embargo, si el comprador va a contratar el mismo, el vendedor debe brindar la información necesaria para que se lleve a cabo. El vendedor debe asumir los costos del embalaje. Esto incluye también en el caso de que el comprador requiera de un embalaje en específico, siempre y cuando esté dentro del plazo del contrato de compra-venta. El comprador corre con todos los riesgos. Muy buenos días, ingeniera, muy buenos días, compañeros. Muchas gracias por la oportunidad. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los Incoterms, pero más sobre todo de hasta dónde va la responsabilidad del vendedor con el comprador. Para ello les mostraré un gráfico en el cual está debidamente detallado lo que es el embalaje y la verificación, la carga en el almacén del vendedor, el transporte interno, los trámites aduaneros de exportación, los costes de terminal de origen, el transporte principal, el seguro de transporte, los costes de terminal de destino, los trámites aduaneros de importación, el transporte interno y la descarga en el almacén del comprador. Bueno, iniciemos con lo que es Ellsworth. Ellsworth es el Incoterm donde la responsabilidad del vendedor es mínima, ya que él solo se encarga del embalaje y la verificación, a diferencia del comprador, ya que él ahí asume la responsabilidad que es desde cargar la mercancía del local del vendedor hasta la descarga en el país de destino en su almacén. En cambio, lo que es FCA es ya cuando el vendedor asume la responsabilidad desde el embalaje y verificación hasta lo que es los trámites aduaneros de exportación, y el comprador asume la responsabilidad desde los costes de terminal de origen hasta la descarga en su almacén. Lo mismo que sucede con el FAS, que él asume el vendedor desde el embalaje y la verificación hasta los trámites aduaneros de exportación, y el comprador asume desde los costes de terminal de origen hasta la descarga en su almacén. El FOB es ya un paso o un grado más de responsabilidad para el vendedor, ya que él se encarga desde el embalaje y la verificación hasta los costes de terminal de origen. De allí el comprador asume desde el transporte principal hasta la descarga en su almacén. Y en lo que es CPT y CFR son idénticos, ya que el vendedor adquiere la responsabilidad